Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Yáñez Abello, de profesión trabajadora social, y expondré el ensayo llamado Desarrollo epistemológico del trabajo social y su intervención. Primero que todo, debemos considerar que el trabajo social como una ciencia humanista es de índole social, donde debe considerar su protagonismo y autonomía en las ciencias sociales. Por lo consiguiente, es importante cuestionar los aspectos paradigmáticos que fundamentan nuestra profesión como tal. El propósito de este ensayo es reflexionar y presentar un análisis crítico que confronte diferentes conceptos existentes, desarrollando una propuesta al cual permita vislumbrar nuevos mapas epistemológicos, encaminando a potenciar las intervenciones y marcos teóricos que sustentan la práctica del trabajo social. Para respaldar esta propuesta recogeré algunas sugerencias de eminentes predecesores que han intentado unificar toda la concepción metateórica que prueba y justifica la existencia de la epistemología del trabajo social. A modo de introducción, con este ensayo quiero defender el desarrollo epistemológico del trabajo social, y para ello necesitamos plantearnos preguntas sobre las características, por ejemplo, del objeto de los hechos que analizan, cómo comprenderlos y transformarlos a una realidad, a una lectura crítica de ciertos aspectos de la realidad misma, donde nos involucra en una reflexión epistemológica. El acto de reflexionar sobre las propias acciones tiene como objetivo descubrir qué paradigmas están presentes en la producción de conocimientos de nuestra profesión. Primero, se analizan las diferentes perspectivas epistémicas que configuran el trabajo social, desde paradigmas positivistas hasta paradigmas de conflictivismo, concluyendo esta sección con la hermenéutica. Luego se desarrollan las diferentes perspectivas epistémicas que se desarrollaron en la historia del trabajo social y su formación profesional, diferenciando los diferentes enfoques epistemológicos derivados de las tendencias y ajustes de nuevos parámetros. A modo de desarrollo, para comprender es importante gozar de lo que significa la formación del trabajo social. Esto no es una tarea fácil, considerando la gran cantidad de variables presentes en este fenómeno, el cual resulta complejo por su intervención en la vida social contemporánea, que también se mencionan los diferentes enfoques y concepciones del trabajo social, observando a menudo en los niveles epistemológicos e ideológicos de la ciencia social. Por ejemplo, el paradigma funcionalista. Su principal influencia es el sociólogo Emile Durkheim, quien establece que los hechos sociales se determinan a través de lo cultural. Esta corriente se origina como reacción al evolucionismo y al particular histórico, que parte del hecho de la cultura es una totalidad orgánica en que sus elementos son innatos y se encuentran interconectados unas con otras. El funcionalismo entiende los fenómenos sociales y culturales de la sociedad y cómo éstas se articulan frente de además cumplir una función determinada, es decir, estudia tal y como se encuentra la sociedad sin tener en cuenta su pasado histórico. El análisis y el enfoque funcionalista consiste en explicar las conductas particulares de los miembros que integran una sociedad como el resultado del equilibrio entre los diversos sistemas normativos y existentes que se equilibran entre sí. Por tanto, el sistema social produce mecanismos de adaptación, permitiéndole sobresalir ante dificultades externas e internas. Así, el paradigma conflictivista tiene como un fundamento indiscutible la teoría del sociólogo Karl Marx. Esta teoría es considerada como una de las influyentes durante el siglo XX, recalcando el hecho de que las ideas marxistas han incentivado gran parte a las revoluciones socialistas de aquel siglo, y por lo consiguiente, los gobiernos y regímenes que se han levantado a través de él. La ciencia social creada por Marx surge de una concepción del mundo basada en la relación entre mente y mundo externo. Así se concibe la conciencia como un proceso de construcción donde el conocimiento del mundo no pasa por la voluntad divina, sino que considera al humano en dicha explicación de la razón. Desde ahí el paradigma hermenéutico. La hermenéutica busca comprender e interpretar la acción humana mediante procesos estructurados y visualizarlas tal como son. Por consiguiente, referir que la relación y la conducta humana se visualiza como una consecuencia de la reflexión interpretativa personal de los significados, ya que ésta da a conocer que las situaciones no se determinan en el comportamiento, sino a aquello que el ser humano siente,
piensa en sí mismo, siendo una función en la del análisis de texto y discurso de contenido, es decir, que intenta descifrar el significado detrás de la palabra y comprender el sentido de las acciones que se define como la teoría y la práctica de la interpretación. En conclusión y discusión, creo que los paradigmas son fundamentales para las intervenciones porque requieren una mirada cuidadosa y por tanto crítica de la realidad actual. Vale señalar que ya existen varios expertos, analistas que demandan la sociedad actual a que a través de la participación conjunta entre el profesional y el usuario de un cambio integral al problema. De lo contrario, surge el desafío de identificar como trabajadores sociales, realizar un ejercicio reflexivo sobre sus intenciones, llevándola a pensar en él para que su intervención profesional, expresada de manera implícita y explícita, llevándolo a la necesidad de apoyar el trabajo social a partir de plantear cuestiones como fundamentos de la disciplina. Actualmente los fundamentos paradigmáticos observados desde la intervención profesional aportan elementos, análisis e interpretación de la realidad misma, elementos que permiten en la práctica cotidiana revivir los modelos de la intervención profesional. La investigación y la intervención profesional, así entendidas, van de la mano. Esto, por supuesto, parte de un proyecto determinado que una vez iniciado e implementado se basa en un acto de atención reflexiva en el que él y el trabajador social acepten de manera consciente el enfoque epistemológico que subyace a los sistemas teóricos, conceptuales y referentes metodológicos a partir de los cuales establece o define la praxis que queremos construir. Gracias.